Comparemos estos dos instrumentos. La idea es que tengan información a la hora de seleccionar qué instrumento comprar, que tengan claro qué hace cada uno de ellos o al menos la diferencia entre los dos. Tenemos un multímetro que pues mide múltiples parámetros como su nombre lo indica, y tenemos el gancho o pinza, muchos lo conocen como jucón, pinza amperimétrica o amperímetro tipo clamp. Porque justamente está diseñado, tiene esta forma para medir corriente, por eso le llamamos amperímetro. Este está más orientado a la parte de electrónica, mientras que la pinza está, digamos, diseñada o está orientada más a la parte de electricidad residencial, comercial e industrial. Para el técnico electricista es indispensable una pinza amperimétrica que les permita medir valores de corrientes elevadas. Esa es la principal diferencia entre estos dos instrumentos. Este mide corrientes altas desde 0 hasta 200, 400. Este es de 400 amperios, si lo ven por aquí, 400 amperios. Este instrumento mide máximo hasta 10 amperios, como lo indica acá. ¿Okay? Aquí tenemos entonces el máximo de corriente. Ya por aquí tenemos una limitación en cantidad de corriente. ¿Qué ventajas tiene el multímetro frente a la pinza amperimétrica? Aparte de que puede medir pues más parámetros, tiene mayor precisión, ¿okay? Fíjense que puede llegar hasta los miles y microamperios. Generalmente tiene mayor precisión si van a hacer mediciones muy pequeñas y requieren buena resolución, buena precisión. Un multímetro les va a ir bastante bien. Ahora, si quieren medir corrientes grandes en la parte, digamos, de electricidad residencial, comercial, industrial, necesitan una pinza perimétrica que pueda leer valores de corrientes más grandes y además, pues, la practicidad que da este instrumento. Ya vamos a hablar sobre eso en cuanto a cómo se mide la corriente. Entonces, bueno, tengo esta marca que es bastante, tiene buena relación precio-valor, digamos, es económica. Y la consiguen pues en el mercado fácilmente. Los precios oscilan, son económicas, hay versiones bien sencillas entre 50, 60 dólares hasta 90 dólares. Esta es una versión intermedia, tengo varias versiones, se parecen pero no son iguales, cambian en algunos que otros parámetros de medición. Pero bueno, hay versiones bastante sencillas y económicas y sale bastante buena. Por supuesto tenemos que cuidar el instrumento, hay que evitar que se caiga o en lugares muy calientes, evitar dejarlos digamos, en los vehículos o a temperaturas muy elevadas donde pueda dañarse, o por supuesto también protegerlos contra agua o polvo, que algunos pueden tener alguna certificación IP pero otros no. Entonces, bueno, cuidar el instrumento obviamente va a ayudar a alargar la vida del equipo. Hay otros instrumentos que que tienen mejor calidad quizás o mayor precisión, son muy reconocidos en el mercado, como por ejemplo la marca Fluke. Es muy buena, pero bueno, depende, como les digo, de qué tipo de trabajo van a realizar. Así como cuando vamos a comprar un vehículo, ¿para qué lo necesito? ¿Ok? Por supuesto, también está la parte económica, el presupuesto que disponen. Pero bueno, ya también esos son otros temas. Entonces, bueno, la idea es comparar estos dos instrumentos o establecer conocer cuál es la diferencia entre ambos equipos. En cuanto a certificados de calidad, lo pueden ver en las partes de atrás. Generalmente atrás indica cuáles son sus símbolos de calidad, que habla sobre el doble aislamiento. Aquí hay unas certificaciones pues europeas o FCC. En el manual también pueden traer las indicaciones de cuáles son los certificados de calidad que tiene el equipo. El doble aislamiento está bastante bueno porque eso quiere decir que el equipo es un equipo seguro de usar, no representa un riesgo para el usuario, o mejor dicho, que la medición que vas a hacer está aislada, que el equipo va a estar bien aislado de la medición que se va a realizar. Eso es importante, y también la seguridad del técnico a la hora de hacer la medición, que no vaya a recibir ninguna descarga eléctrica. Bien, esto que dice por aquí True RMS quiere decir que es un instrumento que tiene la capacidad de hacer la medición del parámetro que estamos midiendo, aunque exista alguna distorsión armónica.
el instrumento tiene incorporado, digamos, unos filtros que le permite medir la señal aunque tenga alguna componente no deseada, lo llamamos ruido o noise, que son componentes armónicas que a veces están en las señales y que generan problemas y que cuando hacemos la medición, esa medición se ve alterada. En el caso de los equipos TrueRMS, quiere decir que puede hacer la medición, puede filtrar esas componentes no deseadas y hacer la medición correctamente. Bien, en cuanto a calibración, hay algunos equipos que son autocalibrables. Por ejemplo, este indica aquí que tú puedes setear su cero, y hay otros que no. Eso, bueno, depende del modelo. El calibrarlos o establecer un valor requerido es justamente eso. Pues si queremos, por el mejor caso es el caso del cero, establecer el cero cuando no estamos haciendo ninguna medición que indique cero, o si tiene un offset o algún desplazamiento. Hay laboratorios que se dedican a hacer este tipo de calibración, de verificación, y en caso de que requiera algún ajuste también lo pueden hacer, o bien se puede enviar a la casa matriz, al fabricante, para que haga el ajuste necesario. Por supuesto, esos son con equipos que quizás tienen un valor más elevado. Por ejemplo, este equipo que tiene un precio de alrededor de $70, $80, y si la calibración o la verificación en el laboratorio te cuesta $100, pues quizás no vale la pena mucho hacer esa calibración, sino que pues es preferible comprar uno nuevo. ¿Ok? Por supuesto, en algunos casos es válido llevar el registro de ese pequeño offset que pueda tener y restarlo en el momento que estás haciendo la medición. Entonces, bueno, mientras se tenga claro qué es lo que se está haciendo, qué es la medición, y se lleve el registro de los valores de offset, no va a haber ningún problema, y en muchos casos, en muchas auditorías, eso es válido. Ok, bueno, comencemos entonces. Voy a explicarles cada uno de estos parámetros que vamos a ver acá, para qué sirven. Por supuesto, la posición de apagado es para apagar el dispositivo, el off. Muchos de los equipos después de cierto tiempo se apagan. Por ejemplo, este estaba encendido hace unos minutos, y si lo dejamos en una posición y seguimos trabajando, él después de cierto tiempo va a sonar y se va a apagar. ¿Ok? Si está apagado en una de estas posiciones, debemos regresarlo a off para que se vuelva a encender. Algunos son así, otros despiertan simplemente con mover el dial. ¿Ok? Comencemos entonces aquí con la primera posición, que es la V de voltaje, que se mide en voltios. Siempre en el instrumento de medición vamos a tener el símbolo, la letra o el indicativo de la unidad de medición del parámetro. Por ejemplo, si es voltaje, la V que tenemos aquí es de voltios. ¿Ok? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de corrientes. Está la corriente directa y la corriente alterna. Aquí tienen el simbolito. La corriente alterna es la onda sinusoidal y la corriente directa es la línea recta con los puntitos discontinuos. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que en esta posición tú puedes medir voltaje para la corriente alterna y voltaje para la corriente directa. En la misma posición están los dos símbolos. ¿Ok? En este caso, pues también está igual. Cuando ese es el caso, que hay dos posiciones o dos parámetros en una misma posición, tienes que asegurarte qué símbolo es el que está activo en pantalla. Déjenme enfocar esto un poco mejor. Para ver, aquí dice AC, ¿ok? Como aquí dice AC, entonces yo voy a medir el voltaje para el AC, porque eso es lo que me está indicando. Vamos a ver si podemos prender esto mejor. Ahí está, ¿ok? AC. Quiere decir que voy a medir en esta posición el voltaje para la corriente alterna, es decir, la iluminación, los tomas corrientes, lo que es la electricidad en residencial, comercial e industrial, ¿ok? Ahora, si queremos medir una batería, por ejemplo, tenemos que seleccionar la opción en rojo, que es la corriente directa. Entonces tenemos que presionar la tecla Select. Esta tecla te permite seleccionar el modo de operación, la alterna o la directa, y asegúrense que en pantalla sale el símbolo que ustedes quieren medir. ¿Ok? Entonces, si hay varios parámetros en una misma posición, asegúrense de seleccionar la correcta. El instrumento trae dos cables, uno rojo y uno negro. Esto es justamente por la corriente directa, que tiene polaridad. Recuerden que la corriente directa tenemos un positivo y un negativo, y eso lo tenemos básicamente en las baterías. Aquí tengo dos baterías.
y el voltaje se mide en paralelo. Conectamos los cables, seleccionamos voltaje. Como son baterías, me aseguro que diga DC, ¿ok? Y pues medimos de extremo a extremo. El voltaje se mide en paralelo, ¿ok? De punta a punta, es bien facilito. Y aquí tenemos entonces la medición del voltaje de 1.5 voltios. Si por alguna razón yo me equivoqué y puse los leads al revés, él debería medir el mismo, digamos, la misma magnitud, pero con negativo. Ahí está, menos 1.5, ¿ok? Si se fijan, aquí aparece entonces el negativo. No hay ningún problema si ponen los leads al revés. Simplemente la medición va a ser negativa. Bastante sencillo. Ese voltaje de 1.5 debe indicarlo la batería para que ustedes hagan la comparación. Por aquí hay una que ya está básicamente descargada. Igual hacemos la medición. Déjenme ver si puedo hacer una medición un poco más cómoda acá. Ok, medimos. Y esta me indica que es 0.4 voltios. Está indicando 0.4 voltios. Entonces esta batería pues ya prácticamente está descargada. Vamos a poner los leads correctos, negativo con negativo, positivo con negativo, positivo con positivo. Un poquito incómodo aquí, pero ya lo vamos a resolver. 0.4 voltios. Okay, entonces ya esta batería, que debe ser de 1.5, ya no funciona. Ok. Bien, el voltaje es así de sencillo, se mide en paralelo. Ok, este caso es exactamente igual. Aquí tienen la posición de voltaje para alterna y para directa. Si van a medir el outlet o la iluminación, línea y neutro, simplemente seleccionan la corriente alterna. Muy bien, vamos con la siguiente posición. Dice A. La A significa amperes o amperaje. ¿Ok? Y es para medir la corriente. Igual tienen la opción para alterna y la opción para directa. Si estamos midiendo la corriente, ya lo vamos a ver. Vamos a hacer un ejemplito con la conexión de medición de corriente. El instrumento que voy a usar para medir corriente altas, 1, 2, 5, 10 amperios, 20 amperios, va a ser la pinza amperimétrica en el área residencial y comercial, sí. Mientras que si estoy en un ambiente controlado, una tarjeta PCB o un protoboard, yo puedo utilizar el instrumento, el multímetro. Pero ojo, tienen que tener cuidado y saber que el multímetro mide hasta 10 amperios. Es lo que tenemos aquí, hasta 10 amperios. ¿Ok? En esta posición tenemos una medición un poquito más precisa, con más detalle. Aquí habla sobre 500 miliamperes, es decir, si quieren hacer una medición por debajo de 0.5 amperios, deben poner los leads en esta posición, y si vas a medir una corriente menor a 10 amperios, va en esta posición. ¿Okay? Y la conexión que debe hacerse a la hora de usar este instrumento va a ser una conexión en serie. Bien, bueno, pero yo quiero medir primero, que es mucho más fácil medir la corriente con este instrumento. Es muy sencillito, vas a seleccionar la A. Fíjense que estos dos modelos, uno simplemente dice A, pero este tiene un rango hasta 4 amperios y un rango de 40 a 400. Siempre seleccionen una posición que esté lo más cercana posible al valor estimado de corriente que usted va a medir. Si usted estima que va a medir 2 amperios, puede colocarlo en la posición de 4 amperios. Pero si usted va a medir 60 amperios, no lo puedes poner en 4 amperios porque el instrumento se va a saturar y no va a ver la corriente. ¿Ok? Igual, si vas a medir 1 o 0.5 amperios, no lo pongas en 40 o 400 porque él espera ver corrientes elevadas y no va a tener esa suficiente precisión. Si queremos entonces medir la corriente con el gancho, podemos, si nos incomodan los cables, los podemos quitar, ¿sí? No hay ningún problema, porque vamos a medir corriente. Vamos a suponer que está pasando la corriente por este cable. ¿Ok? Y queremos saber cuánta corriente está pasando por este cable. Es bastante sencillo, apretamos el gancho y abrazamos completamente el cable. No es mordido, es completo.
¿ok? Y él nos va a mostrar en pantalla cuánta corriente está circulando en ese cable. Recuerden que es un solo cable. Si ponen dos cables, pues van a medir la corriente en esos dos cables. Siempre se mide la corriente pues en un solo cable. Bastante sencillo la medición con el multímetro para la corriente. Hay que hacer una conexión en serie, hay que poner o conectar el multímetro en el circuito como si fuese parte del circuito, y la corriente literalmente va a pasar por el instrumento para que la pueda medir. Ya más adelante les voy a mostrar cómo se hace con una conexión con bombillas. Recuerden que tienen un máximo hasta 500 miliamperes en esta posición y hasta 10 amperios en esta posición. Si lo conectamos, vamos a suponer que estamos midiendo corriente, conectamos porque vamos a medir 0.3 amperios, pongo a medir miliamps, aquí donde dice miliamps, este hasta 10 amperios, este para microamperios, y pasan 0.6 amperios, este fusible se va a romper. ¿Ok? Si no están seguros de cuánta corriente, pues entonces lo pueden poner en la posición de 10 amperios, pero ojo, si vienen 11 amperios se va a dañar este fusible también. Aquí hay un fusible de máximo 500 miliamperios, aquí hay un fusible de máximo 10 amperios. Para medir corrientes grandes es más cómodo la pinza amperimétrica, a menos que necesites hacer mediciones de valores de corriente muy pequeñas y tienes una tarjeta PCB o un protoboard, y ahí entonces es más cómodo, no hay tanto riesgo de hacer la medición. Otro detalle importante, y es que si terminamos de hacer la medición, todo salió bien y vamos a medir voltaje. Yo muevo la posición a voltaje, pero si no cambio los cables voy a dañar este fusible que está acá. Entonces es muy fácil dañar el multímetro cuando estamos haciendo mediciones de corriente. Entonces, para estar más tranquilos, usemos la pinza perimétrica, que no representa un riesgo. Entonces, si cambias la posición, algunos instrumentos te muestran aquí error, o suena y te muestra que los leads están puestos en una posición incorrecta. Pero este, por ejemplo, no avisa. Si tú los dejas así y mides, crees que vas a medir voltaje, pero lo tienes en la posición de medición de corriente, te vas a dañar el fusible porque prácticamente le estás haciendo allá un corto a la medición. Entonces, para la parte de electricidad es más cómodo medir corriente con la pinza amperimétrica. De hecho, la forma que tiene este instrumento de gancho de pinza es justamente para eso, para medir corriente. Esto pues también funciona y tiene mayor precisión, mejores lecturas, pero con valores de corrientes más pequeños, en el área de electrónicas, tarjetas PCB, protoboard. Y ojo, hay que tener mucho cuidado. Uno, hay que hacer una conexión en serie, como que si el instrumento fuese una bombilla más, ¿ok? Y dos, si dejamos los terminales mal puestos, lo dejamos ahí y vamos a medir otra cosa, lo podemos dañar. Entonces, ojo, hay que conectar bien el multímetro para evitarse esos inconvenientes. Y si eres un técnico electricista, entonces te conviene más la pinza amperimétrica a la hora de medir corriente. Otro detalle importante es que para medir corriente con el multímetro, que hay que hacer una conexión en serie, en la práctica, si usted quiere medir la corriente en un cableado que está dentro de una tubería, tú no puedes cortar ese cable para poder conectar el instrumento. Entonces, en la práctica no es viable en la parte de electricidad medir la corriente con el multímetro, porque tú no puedes llegar a mitad de camino del cableado y picarlo, romperlo para poder conectar el instrumento. Además que los cables que trae el instrumento son puntas de pruebas similares a estas. Y que cuando aplicamos el cable allá, como lo entorchamos acá, no, estas puntas de prueba no me sirven para eso. Tenemos que buscar otro cableado, otro que tengan terminales de conexión. El alligator es bastante cómodo, así como esto, como unos ganchitos, unos caimanes. Pero recuerden que si van a pasar corrientes altas no deberíamos hacer conexiones así, digamos, tan sueltas. Hay que hacer conexiones seguras, fijas, porque cuando hay algo flojo hay calentamiento. Entonces, bueno, en la práctica no es tan útil medir corriente con el multímetro. Es mejor medir con la corriente con la pinza amperimétrica. Entonces, bueno, no es que no me sirva el multímetro, esto me sirve muchísimo para otros parámetros o para mediciones de corrientes muy pequeñas donde necesito mayor precisión.
En el caso de la electricidad, grandes valores de corriente, necesito entonces una pinza amperimétrica. Esto mide hasta 10 amperios, esto mide hasta 300, 400, 600 amperios, dependiendo del límite de la pinza. Esta mide hasta, déjenme ver, 600 amperios, esta mide hasta 400 amperios. Entonces, bueno, ya saben, electricidad, electrónica. Bien, eso en cuanto a la medición de la corriente. Vámonos con la siguiente posición, que tenemos 4 símbolos en la misma posición. Tenemos esta que se llama continuidad, esta que es para medir resistencia, tenemos este que es un diodo como un triangulito de lado, ¿verdad? Y tenemos esta que es capacitancia, para medir la capacitancia de los capacitores. Tenemos 4 parámetros en la misma posición. Cuando ese es el caso, recuerden que van a seleccionar cualquiera de estas 4 con la tecla Select. Fíjense, déjenme encender la luz aquí. Aquí ahora tenemos continuidad, pero si le damos Select, cambia de continuidad a ohmios. Le volvemos a dar, cambia a la F de faradios, que es la unidad de medición de la capacitancia. Tenemos la V de voltaje porque el símbolo es el diodo, y para medir el diodo él nos va a mostrar la caída de tensión del voltaje de forward voltage. ¿Ok? Y bueno, esas son las opciones, continuidad otra vez. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la continuidad. La continuidad es muy importante. Algo, cuando vayan a medir la continuidad, es sin corriente en el circuito. Power off quiere decir que vamos a medir el circuito sin corriente. Desconectamos del toma corriente o aislamos, separamos, bajamos el main. Sin energía en el circuito vamos a medir continuidad. La continuidad se usa muchísimo, por ejemplo, para saber cuándo hay un enlace establecido, cuando está el metal con metal junto, ¿ok? Cuando está cerrado. Si usted quiere verificar que un cable está bien, que este cable, por ejemplo, está bien, usted mide de extremo a extremo. Déjenme ver si puedo desenredar un poco esto. Si usted mide este extremo de este terminal, de este cable que es negro, termina acá, ¿ok? Si usted mide continuidad de este punto a este punto, que es un solo cable, ¿ok? Debería sonar. Él tiene 2 posiciones. Él suena, aquí es un bip constante, y te muestra también OL. Esos son los dos estados de la posición de continuidad. Te muestra, ahí no se ve muy bien, aquí sí de pronto, aquí, continuidad. Te muestra OL, o te muestra el sonido pip constante. Entonces, ¿para qué se usa la continuidad? Se usa bastante. Lo primero que van a hacer, de hecho, es asegurarse de que su instrumento está trabajando de manera apropiada, que los cables que usted va a utilizar están bien y que el instrumento está operando correctamente, para no agregar más variables al problema que usted está resolviendo, ¿verdad? Entonces usted enciende su instrumento, lo pone en continuidad y cierra el circuito, los cables del instrumento, los junta metal con metal, tiene que sonar, ¿ok? Es un bip constante. Si no suena, asegúrese, generalmente es un problema del usuario, asegúrese que estas conexiones están bien hechas, ¿ok? Hay que ajustar correctamente los terminales al instrumento. A veces cuando estas puntas son muy delicadas y se parten, entonces si compramos otras y resulta que este largo puede ser un tanto diferente, o quizás entran por aquí abajo y no es exactamente igual al original, entonces puede ser que cuando apenas lo pones no entra bien y tú crees que hay un buen contacto y resulta que no hay un buen contacto. Asegúrense que esto está bien ajustado, haciendo un contacto apropiado. Segundo, asegúrese que está en la posición correcta. A veces estamos apurados y pasamos a una posición y cuando cerramos el circuito no suena. ¿Por qué no suena? Es que estoy en otra posición diferente. Tienen que estar en continuidad y además asegúrense que dice continuidad, porque si están midiendo, por ejemplo, F de faradios y usted cierra el circuito, no suena. No suena porque, oye, pero estoy en continuidad, estoy bien. Resulta que la pantalla dice F de faradios. Tienes que darle Select hasta que aparezca la continuidad. Ahí, ¿ok?
Para medir entonces verificar que el fusible esté bien con continuidad, es bien sencillo, ok, metal con metal, y ya sabemos entonces que este está malo. Verificamos que está bien, pero los cables están bien, pero el fusible está mal, ok. Tenemos otro fusible por aquí, veamos si está bien o está mal. Metal con metal, este está bueno, ¿lo ven? Aquí yo estoy tocando metal con metal, está bueno. Mientras que este está roto. Este fusible hay que reemplazarlo. Metal con metal, no suena. ¿Qué más podríamos probar con continuidad? Este switch tiene aquí unos cablecitos. Vamos a ver. Podemos hacer este truquito aquí. Mordemos y mordemos. Ok. Y verificamos que este switch, ¿cuál es la posición cerrada? La que suena. La posición abierta, la que abre, y eso, bueno, nos va a permitir saber. Digamos, esto es bastante genérico, pero puede ser útil en algún switch doble polo, qué sé yo, o algún relay que quieras identificar cuál es el contacto abierto, cuál es el contacto cerrado. Pues mides continuidad. Lo que hice fue estos dos terminales, los conecté a los cables del instrumento, puse a medir continuidad, y entonces, bueno, ya tenemos aquí el circuito cerrado y abierto. Entonces, bueno, la continuidad se usa bastante. Lo mejor de esto es que es power off, es decir, no representa un riesgo ni para el instrumento ni para el técnico, porque no hay energía en el circuito para medir continuidad. Eviten medir continuidad con el circuito energizado porque pueden generar daños en el equipo. ¿Ok? Tenemos otra posición por acá que es resistencia, que es el ohmio. El omega significa ohmios y es la unidad de medición de la resistencia. La pueden usar para medir el enrollado del motor, por ejemplo, o si quieren saber cuánta resistencia tiene una bombilla. Yo tengo por aquí una bombillita, veamos si podemos hacer alguna medición acá. Si usted mide entre un punto y el otro, no sé si se ve un poco ahí, vamos a bajarle la luz acá. Pongo el terminal en un lado, el otro terminal en el otro lado, y él va a hacer una selección automática del rango, ¿ok? Y ahí muestra que hay 52.3 ohmios, ¿ok? 52.3 ohmios. Bueno, esa es la resistencia que hay en ese filamento que está ahí, entre extremo y extremo, 52 ohmios. Eso puede variar, recuerden que la resistencia es un valor físico. Por aquí también tengo una resistencia que mide temperatura, o sea, como una termocupla o en realidad es el nombre específico de este elemento, es una PT100, ¿ok? Es una resistencia que mide temperatura, donde su valor de temperatura ambiente generalmente es 110, 111 ohmios, ¿ok? Creo que el 100 ohmios hay que revisar la hoja de datos, pero 100 ohmios a veces es 0 grados, hay que revisar. ¿Ven? Entonces este dispositivo es un sensor de temperatura, básicamente es una resistencia que mide temperatura. Y yo lo que hice fue conectar los cables, ¿ok? Los cables de terminación de la PT100, ¿ok? Los conecté para medir resistencia a mi instrumento de medición. Me aseguré de que estuviese en la posición resistencia ohmios, y aquí entonces me muestra 111 ohmios. Cuando esto se conecta a un sistema eléctrico, él va a traducir esos 100, 110, 111 ohmios a valores de temperaturas en grados Celsius o grados Fahrenheit. Entonces, bien, es bastante sencilla la medición. Esto, bueno, aquí tiene dos cablecitos. Esto está sensando la temperatura. Cuando calentamos aquí, vamos calentando le ponemos fuego, calentamos, y esta temperatura va a ir subiendo o va a ir bajando dependiendo de si es positiva o negativa. Ok, esta es positiva. Entonces, bueno, a medida que sube la temperatura, va subiendo la resistencia.
La resistencia se mide en paralelo, como lo ven acá. Recuerden que si hay otra resistencia conectada, o sea, pegada a dos resistencias en paralelo, el instrumento va a medir la resistencia total equivalente. ¿Ok? Entonces, ojo, si usted quiere asegurarse de que todos los elementos están bien, tienes que medirlos separados, desconectados, para que no te dé una medición errada, porque la medición, si las resistencias están conectadas, te va a medir el paralelo. Ok. Eso en cuanto a la resistencia. Tenemos otro simbolito aquí que es el diodo. ¿Ok? El diodo es para medir estos semiconductores. Bueno, no tengo uno por acá. El diodo tiene dos terminales, tiene el ánodo y el cátodo. El ánodo va a ser el positivo y el cátodo va a ser el negativo. Se conecta igual, de extremo a extremo se conecta el diodo y él te va a dar aquí una medición de voltaje. Luego invertimos los cables. El ánodo vamos a poner el negro y el cátodo el rojo, y él debería mostrar OL. Por cierto, OL significa Open Loop, lazo abierto. Ok, y en cuanto a la capacitancia, se mide en faradios. Tenemos que darle acá donde dice Select. Vamos a tener aquí la opción de F de faradios y podemos medir la capacitancia que tiene ese capacitor. Okay. Recuerden que vamos a comparar la capacitancia del capacitor con la que indica en la etiqueta del instrumento, del capacitor. ¿Qué otra posición tenemos por aquí? Tenemos microamperes de corriente directa. Estos son para valores de corrientes muy pequeñitos. HZ es para medir frecuencia en hertz. HZ significa hertz. Recuerden que la corriente alterna tiene una velocidad. Aquí en Estados Unidos la frecuencia es de 60 Hz. En otros países europeos puede ser 50 Hz. Si quieres medir la frecuencia, lo pones acá. También en paralelo conectas los cables y vas a medir la frecuencia, en este caso 60 Hz. Este porcentaje que ven acá se refiere al ciclo de trabajo. ¿Ok? Al ciclo de trabajo. La corriente alterna, puede ser la onda sinusoidal, incluso las cuadradas, tienen un ciclo de trabajo. ¿Ok? Y el ciclo de trabajo básicamente es el nivel alto de esa señal, el momento en el que está conduciendo esa señal. Entonces el porcentaje generalmente cuando estás en una onda sinusoidal va a ser el 50%, porque tienes el 50 en alto, el 50 en negativo. Pero ese ciclo de trabajo puede cambiar en función de la necesidad. ¿Dónde vemos más aplicaciones de este ciclo de trabajo? En los variadores de frecuencia, por ejemplo, donde cambia el ciclo de trabajo para cambiar, por ejemplo, la velocidad del motor. Y bueno, en esta posición tenemos grados Fahrenheit, grados Celsius. Tienen que conectar la termocupla. Acá el instrumento generalmente trae, si mide temperatura, debe traer la termocupla, que es esta que está acá. ¿Ok? La conectan en el instrumento. Él te va a indicar que esto es una termocupla tipo K. Y bueno, es básicamente conectar la termocupla, y él te va a mostrar la temperatura. Si la tienes acá indica Fahrenheit, no sé si logran verlo, Fahrenheit. Y si lo quieres cambiar a Celsius, simplemente seleccionas y lo cambias y te muestra 28 grados Celsius. Entonces, ¿cuál es el sensor de temperatura? Este que está aquí, este alambre que ven aquí en la punta. Este es el sensor de temperatura. Es una resistencia que es muy sensible a la temperatura. Si lo dejamos así, va a medir la temperatura ambiente. Si queremos medir una superficie que está caliente, tiene que haber contacto de este sensor con esa superficie. O sea, tienen que pegarlo, ponerle un tape o una pasta térmica para que haya buena transferencia de calor, y tiene que haber contacto con el sensor para que lo pueda medir la temperatura. Entonces, bueno, ya prácticamente vimos todos los parámetros. Vamos a ver qué diferencias hay con este. Ok, este tiene algo bien interesante, y es que mide, bueno, mejor dicho, tiene la opción LOZ. Ok, este LOZ significa baja, low, y Z significa impedancia, low impedance. Eso quiere decir que entre estos dos terminales, y usted lo pone en esta posición, él se va a poner aquí una baja impedancia. Baja impedancia, la impedancia es oposición al flujo de la corriente.
pero en el caso de la corriente alterna. Acuérdense que la oposición al flujo de la corriente es resistencia R, ya lo habíamos estudiado, pero en la corriente alterna también se da un efecto de oposición al flujo de la corriente y además esa Z, que significa impedancia, hay elementos que no son resistencia pero que también presentan oposición al flujo de la corriente. Como por ejemplo, el capacitor no es una resistencia, es un capacitor, pero tiene un pequeño efecto de oposición al flujo de la corriente durante un periodo transitorio. Y lo mismo pasa con el inductor, que también presenta oposición al flujo de la corriente. Entonces, a ese valor, digamos, de ohmios, de resistencia, para esos elementos que no son resistencias, se creó un grupo nuevo que se llama Z, impedancia, y metemos todo ahí. Metemos a la R, que son las resistencias, metemos a la parte, digamos, resistiva o reactiva del capacitor y del inductor, y lo llamamos impedancia. Bueno, eso se mide en ohmios, ¿ok? Si usted quiere, lo pone en esa posición y usted conecta los cables acá, y si tienes un capacitor que está cargado, ya voy a ubicar un capacitor para mostrar un poco más el ejemplo. Usted conecta los cables, ¿ok? Y vamos a suponer vamos a suponer que este es el capacitor que está cargado, que tiene voltaje. Recuerde que el capacitor guarda voltaje. Este es, déjenme verificar, este es el hermético. Este es el FAM y entonces este es el común. Vamos a suponer que aquí hay voltaje, ¿ok? Que el capacitor está cargado, dice que puede estar cargado incluso a 440 voltios. Es decir, vamos a suponer que aquí hay voltaje, 400 voltios. Entonces, si usted lo pone en low impedance, si aquí hay voltaje, él te va a mostrar aquí el voltaje, 300 voltios, pero además se lo va a comer 300, 200, 100, 0 voltios. Entonces te va a permitir descargar el capacitor, esta opción que está aquí, LOZ, te permite descargar el capacitor de manera segura y súper profesional, ¿ok? No todos lo tienen, esta lo tiene, pero por ejemplo esta no, déjenme chequear esta también lo tiene, ¿ok? LOZ, Low Impedance, te permite descargar el capacitor que tiene voltaje almacenado, te lo muestra en pantalla y además lo descarga. Super safety y además pues súper profesional. Va a ver qué otro detalle tenemos acá diferente. Básicamente tiene las mismas mediciones y veamos por aquí también voltaje, ya vimos todos estos, continuidad, resistencia, capacitancia. Bueno, dijimos que la capacitancia se mide en paralelo, déjenme mostrárselo rápidamente por acá. Es la misma cosa, ustedes van a comparar con la etiqueta. Aquí dice 45 más 5, es decir que por un lado vas a tener 45 microfaradios. Yo no sé si este capacitor está bueno, pero usted mide así, en paralelo, ¿ok? Aquí vas a tener 45 y en el otro extremo vas a tener 5, porque acuérdense que si este es un capacitor, este va a ser otro capacitor y este va a ser el común. Vamos a suponer que es así. Aquí vas a tener 5 y aquí vas a tener 45. ¿Ok? Este capacitor no está bueno, de hecho está todo golpeado, está malo, pero se mide así, bien sencillo, en paralelo, entre un par de terminales y el otro par de terminales. ¿Ok? Porque este es doble, es un capacitor que tiene los dos capacitores en un solo package. Bueno, así se mide. Ajá, algo importante, recuerden que las unidades de medición, déjame ver si esto tiene, no, esta no tiene la lucecita, pero este sí tiene luz y se ve mejor. Si estamos haciendo una medición, ustedes si se fijan van a tener aquí un multiplicador. En este caso tienes un micro, ¿ok? Un microamperios, ¿ok? En el caso de la resistencia puede darse en ohmios, pero también puede darse en mega ohmios como la M grande. Vamos a verlo. O a veces aparece, ven, una M grande, puede aparecer una K de kilo, son kilo ohmios. Esta M grande es mega ohmios. Si es una M chiquita es mili, en la electricidad puede ser miliamperios, por ejemplo. Entonces tienen que tener claro que esta letra que acompaña a la unidad de medición
no es de adorno, es un múltiplo, ¿ok? Entonces pendientes dónde está el punto, porque el punto te va a decir a partir de cuándo vienen los decimales. Pendientes de si hay un multiplicador que te puede cambiar la medición, o sea, que te dice en realidad cuánto es. Y por supuesto tienen que tener claro qué es lo que están midiendo, ¿okay? Para saber si lo que está ocurriendo es real. Por ejemplo, si usted está midiendo voltaje, los valores que espera medir son valores 120, 240 voltios, valores que conocemos, que es el servicio que nos da pues la red, en nuestro caso si está en Florida FPL, ¿verdad? Los valores que conocemos, 110, 220 o 120, 240, 208 voltios, 480 voltios, esos valores fijos, esos que conocemos. Ahora, en cuanto al consumo en corriente, el amperaje no son 120 ni 240, no, las corrientes es 1 amperio, 2 amperios, 5 amperios. Si el breaker es de 15, lo máximo que te va a dar ese circuito va a ser 15 amperios, ¿ok? Si el breaker es de 20, pues hasta 20 amperios. No se confundan, voltaje y corriente no es lo mismo. Voltaje se mide en voltios y son los valores 120, 240. Y si están midiendo corriente, pueden ser 0.5 amperes, pueden ser 1 ampere, 0.2 amperes. Esos son valores correctos de corriente. Un motor te puede consumir 1 ampere, 2 amperes, ¿ok? Lo que te diga la placa nominal del motor. Entonces, bueno, para que tengan idea de los dos instrumentos. Recuerden entonces aquí, ojo con estas posiciones, que es para medir corriente. Aquí hay un fusible de 10, un fusible de 0.5 amperios. Si lo conectan acá y hacen una conexión con un circuito, pueden dañar el fusible del instrumento, ¿ok? Bueno, también tienen para iluminar la pantalla, que lo hemos usado ya. Este tiene una tecla acá que dice HOLD. Esto es para congelar la medición que tienes en pantalla. Vamos a suponer que tú estás haciendo una medición incómoda en el techo, ¿verdad? Haces la medición y aquí con este botoncito le das hold para congelar la pantalla, para que la medición se quede en pantalla y luego cuando bajas del techo y miras el instrumento, sí, bueno, midió tanto, ¿ok? Ojo que a veces estamos manipulando el instrumento y sin querer apretamos este botón y profesora, ¿por qué no me mide? Porque es que presioné sin querer este botón y se congeló la pantalla. Entonces esto es bien fácil, esto congela, descongela, congela, descongela. ¿Ok? Bueno, espero que les haya hecho un buen resumen. Me falta mostrarles cómo se mide ya. Entonces vamos a medir voltajes y corriente en un circuito serie y circuito paralelo. Veamos cómo vamos a hacer las conexiones. Hay dos maneras de conectar los circuitos, puede ser en serie o en paralelo. El primer ejemplo que vamos a hacer será conexión de circuito en serie. Vamos a conectar el switch y la bombilla, todos los switches y todas las bombillas en serie. ¿Okay? Es bastante sencillo, estos son cables banana. Vamos a conectar, bueno, desde la entrada mi alimentación va a ser corriente alterna del toma corriente, 120 voltios. Vamos a conectar el terminal de la entrada. Voy a comenzar por aquí, en realidad ustedes pueden comenzar por donde deseen. Comenzamos entonces al switch, esta sería la entrada. La salida de la bombilla la vamos a conectar a la entrada del siguiente elemento, que sería el switch 2. Ok, salida con entrada, salida con entrada, salida del segundo elemento con la entrada del tercer elemento. La salida del tercer elemento la vamos a conectar entonces con la entrada del cuarto elemento, en este caso el cuarto switch. Y finalmente vamos a cerrar el circuito, ¿okay?, con el punto que me queda disponible, que sería este último terminal. ¿Okay? Este sería un ejemplo de conexión en serie. En este caso todas las bombillas y los switches están conectados en serie. Estas bombillas cada una son de 40 vatios, todas son iguales. Voy a conectar el circuito y vamos a ver qué ocurre o cómo es el comportamiento de la iluminación en serie. Voy a conectar la entrada a 120 voltios, ¿okay?, y encendemos todos los switches. Vemos que nada enciende hasta que se completa el circuito. Esta es una característica importante del circuito en serie.
el circuito tiene que estar cerrado, ¿ok? Para que pueda fluir la corriente. La corriente fluye a través de cada uno de los elementos y recordemos que la corriente en serie es la misma. Ahora bien, ¿por qué no brillan las bombillas? Si se fijan, las bombillas están muy tenues. Y esta ocurre por el tipo de conexión. Es un circuito serie y en un circuito en serie el voltaje, según la ley de Kirchhoff, el voltaje se reparte entre todas las bombillas, o lo que es lo mismo decir, si sumamos todos los voltajes individuales nos va a dar el voltaje total. Entonces, ¿qué tenemos en este circuito? Que estos 120 voltios se reparten entre cada una de las bombillas que están acá. En nuestro caso, como las bombillas son iguales, todas brillan más o menos igual. Si ven, son bastante tenues, no brillan bastante, y eso es porque el voltaje está distribuido entre todas las bombillas. Esa es la característica del circuito en serie, y por eso decimos que la iluminación no se conecta en serie, va en paralelo. Otra característica muy importante del circuito en serie es que si una bombilla se rompe o si el circuito se abre en cualquier parte, no fluye corriente, por lo tanto todo se apaga. Y es lo que vemos acá. Si apagamos una sola bombilla, todo se apaga. Y eso es justamente porque están conectados en serie. Cualquiera que tú apagues o simplemente se daña una bombilla, aunque el resto de las bombillas están operativas, todo se apaga porque el circuito se abre. Este es entonces la conexión en serie. Es bastante sencillo y se pueden conectar de diferentes formas. Lo importante es que sigas un solo lazo, ¿ok? Vamos a hacer las mediciones. Vamos entonces a comprobar la ley de Kirchhoff para el voltaje. Vamos a comenzar midiendo los voltajes. La teoría me dice que si yo sumo todos los voltajes individuales me va a dar el voltaje total. Probemos. Vamos a poner el instrumento a medir voltaje. Vamos a seleccionar voltaje para la corriente alterna, porque es, digamos, lo que tenemos acá como fuente de alimentación, voltaje de corriente alterna, onda sinusoidal, asegurándonos que diga AC en la pantalla. Y vamos a hacer entonces la medición. Yo voy a conectar por aquí un terminal, el otro terminal por acá, y si logran ver el voltaje que estamos viendo en esta bombilla es 22.6 voltios. ¿Okay? Vámonos a la siguiente, bombilla número 2, tenemos 30.4 voltios. Bombilla número 3, bien aquí, tenemos 28.04 voltios, 28 voltios. Y la última bombilla, 31 voltios. Entonces tenemos 31, 28, 30, 30 y 30 son 60, más 20 son 88, ¿verdad? ¿Y quién es este? 22. ¿Ok? Ahí tenemos 112 voltios. ¿Ok? Si sumamos 22 más 30 más 30 más 30, me da aproximadamente 120 voltios, que esos 110 en este caso son 112. Sumamos. Es el voltaje que deberíamos tener en la entrada. Vamos a comprobarlo. Perfecto, 112.8 voltios. Entonces, como podemos comprobar, si sumamos todos los voltajes individuales me va a dar el voltaje total en la entrada, que es básicamente la ley de Kirchhoff. El voltaje se reparte entre todas las bombillas. Por aquí teníamos 30, no recuerdo, vamos a repetirlo. Perdón, 22, casi 23 voltios. 30 por aquí, son 50. Y por aquí teníamos 30 más, son 80, y por aquí 30 más, 32 voltios. Ahí tenemos los 110, 112 voltios que tenemos en la entrada. Entonces se comprueba la ley de Kirchhoff para el voltaje, que el voltaje se reparte entre todas las bombillas. Por supuesto, al esta bombilla tener solo 22 voltios va a brillar menos. Si se fijan, pues estas brillan un poquito más
pero igual no brillan bastante como suelen brillar las bombillas cuando están conectadas al voltaje total, que son 120, 115 voltios. Entonces, por eso la iluminación no se conecta en serie. Este es un circuito que está perfectamente bien conectado, sin embargo no es útil para nosotros conectar las bombillas o la iluminación en serie, porque ocurre esto, a menos que esto sea lo que quieres. Si quieres distribuir el voltaje o un divisor de voltaje, debes conectar los elementos en serie. Otra característica, o básicamente la definición del circuito en serie, es que la corriente en un circuito en serie siempre es la misma. No importa en qué parte del circuito midas la corriente siempre va a ser la misma, y eso lo podemos comprobar. Colocamos el instrumento de medición donde dice 4 amperios. Voy a seleccionar el rango más bajo. Siempre debemos seleccionar el rango de medición más cercano al valor estimado que vamos a medir. Las bombillas consumen muy poca corriente. En este caso voy a seleccionar 4 amperios, que es el rango más bajo que tengo disponible en este instrumento de medición. Vamos a ver si logramos medir la corriente en este circuito. Enganchamos. Recuerden que para la electricidad medir corriente con la pinza amperimétrica es bastante sencillo. Simplemente abrimos el gancho y hacemos pasar el cable completo a través del instrumento. No es mordido, es completo. Y vemos entonces 0.157 amperios. Eso es equivalente a decir 150 miliamps. 150 miliamps o 0.157 amperios. Vamos a verificar que es la misma medición en todos los casos. 0.157. Tercera bombilla. 0.157 o 55. Es decir, no importa dónde midas la corriente, siempre va a ser la misma. La podemos medir en cada uno de los elementos o simplemente en el cable principal. Entonces, en un circuito en serie, el voltaje se reparte y la corriente es la misma. Es entonces el resumen del circuito en serie. Algo también importante es qué pasa si en lugar de tener disponible la pinza amperimétrica tenemos un multímetro, que es este cuadradito que también lleva los cables acá. La medición con el instrumento de medición, que es un multímetro, debe hacerse una conexión en serie. Tenemos que incluir el multímetro dentro del circuito como si fuese una bombilla adicional, una quinta bombilla. Es decir, la corriente tiene que pasar a través del instrumento para poder ser medida. Recuerden tener mucho cuidado. Los multímetros, la mayoría, tiene un límite de medición hasta 10 amperios. Si supera los 10 amperios van a romper el fusible que hay entre esos dos terminales. Aquí lo indica claramente: un fusible de 10 amperios, un fusible de 500 miliamps. Entonces, claro, ya tenemos una idea de que la corriente que fluye en nuestro circuito, en este circuito actual de 4 bombillas en serie, es alrededor de 150 miliamps, 160 miliamps. Por lo tanto, voy a seleccionar el par de conexiones que usa el fusible de 500 miliamps. Siempre debemos conectar o seleccionar el rango que esté más cercano al valor estimado de la medición que vamos a hacer. Entonces, en nuestro caso, como sabemos que es 150 miliamps, vamos a poner 500 miliamps. Vamos a hacer la conexión. Voy a incluir el multímetro dentro de mi circuito. Voy a aprovechar y lo voy a poner aquí en medio de esta conexión. Es una conexión en serie, como si fuese una bombilla extra, ¿okay? Para que la corriente pase a través del instrumento. Por supuesto, yo voy a apagar, ¿okay? Vamos a abrir el circuito. Siempre hay que trabajar desenergizado. Cada vez que van a hacer conexiones, trabajen de manera desenergizada. Y entonces voy a tomar un par de cables. Es lo mismo que romper el cable acá en serie y hacer la conexión. Yo voy entonces a desconectar y voy a conectar mi instrumento como si fuese una bombilla adicional. ¿En dónde lo voy a conectar? Donde dice miliamps y microamps, ¿ok? Y entonces cierro el circuito acá con otro cable. Conectamos acá. Aquí es la medición para 500 miliamps, aquí la conexión para 10 amps. Como la corriente es pequeña, lo vamos a conectar ahí. ¿Ok?
Entonces, como que si fuese otra bombilla aquí. Vamos a poner la medición en miliamps, porque ya sabemos que son alrededor de 160 miliamperios. Y entonces encendemos el circuito y va a medir entonces aproximadamente lo que medimos con el otro, 164 miliamps. El multímetro tiene mejor precisión a la hora de hacer mediciones, por eso cuando se trata de valores de corrientes bajos es mejor usar el multímetro. El detalle es que para el electricista hacer este tipo de mediciones con el multímetro no es práctico, no solamente por la limitación en cantidad de corriente. El electricista en la parte residencial, comercial e industrial va a medir valores de corriente mucho más grandes, más de 10 amperios. Ya por ahí estás limitado con el multímetro, pero además hacer este tipo de conexiones en la práctica no es viable. Es decir, si tienes la iluminación pasando a través de tuberías, tú no puedes llegar a mitad del camino, romper el cable y hacer este tipo de conexiones. En la práctica no es viable, además que no podemos interrumpir, abrir un circuito, desnudar los cables y luego que hacemos un empalme. De acuerdo al código, pues tampoco se puede hacer en cualquier parte ese tipo de conexiones. Entonces ya por ahí estamos limitados en la práctica para hacer este tipo de conexiones. Acá, pues como está un ambiente controlado, es un laboratorio, podemos hacerlo perfectamente con este tipo de cableado. Pero en la realidad, cuando ya estamos en una conexión en una parte residencial o comercial o industrial, este tipo de conexiones con el multímetro no es viable. Además que si vamos a medir corriente, la corriente se mide cuando está pasando la corriente, es decir, una medición en caliente, en hot. Entonces eso puede representar un riesgo para el técnico y además también es fácil dañar el multímetro cuando se está midiendo corriente, porque si pasa más corriente de la que nosotros estimamos, por ejemplo, si en este fusible de 500 miliamps yo hago una conexión y están pasando 2 amperios, voy a romper el fusible de aquí de 500 miliamps, o si voy a medir 11, 12 amperios y yo lo conecto donde dice 10, también se va a romper el fusible. Entonces es muy fácil romper el multímetro cuando estamos midiendo corriente. Otro detalle también puede ser que, bueno, terminamos de hacer las mediciones, todo muy bien, apagamos, desconectamos y yo olvido quitar los cables de la posición de medición de corriente y me voy a medir voltaje, creyendo que está todo bien, conecto, mido el voltaje, por ejemplo en el caso que quiera medir o que quiera medir el voltaje en la entrada, si no cambio los cables de acá, también voy a dañar el instrumento de medición. Entonces, son muchos los detalles que tenemos que tener en cuenta a la hora de medir corriente cuando estamos usando multímetro. Entonces, el multímetro está orientado más para la parte de electrónica, donde necesitamos mayor precisión, ¿verdad? Tener más exactitud, mayor resolución, vamos a decirlo así, de la medición. Entonces, es útil un multímetro. Pero si estamos en el área de electricidad residencial y comercial, la pinza amperimétrica es la mejor opción porque además mide valores de corriente mucho más grandes y no tengo el riesgo de hacer malas conexiones o de romper el instrumento o algún riesgo para el técnico. ¿Okay? Bien, ese entonces es el resumen del circuito serie. El voltaje se reparte. Déjame hacer para ya entonces cerrar la sección del circuito serie. En un circuito en serie el voltaje se reparte, ¿okay? La corriente siempre es la misma. Si sumamos todos los voltajes individuales me va a dar el voltaje total. La conexión está bien hecha, no hay ningún problema, no hay ningún cortocircuito, no hay nada mal hecho, solo que no es útil porque yo quiero que ellas brillen. Si yo quiero que las bombillas brillen bastantes, tengo que conectarlas en paralelo. Y en paralelo es como se conecta la iluminación, que es el próximo circuito que vamos a hacer. Voy a desconectar todos estos cables y vamos entonces a hacer la conexión en paralelo. ¿Okay? La conexión en paralelo es la más fácil de todas, es la más cómoda de hacer, si lo podemos decir así, porque es muy fácil guiarse también con los colores. Y aquí podríamos decir que todos los terminales superiores estarían conectados juntos, o digamos todos los cables negros van juntos, y todos los terminales inferiores o todos los terminales blancos o los cables blancos también van a ir juntos. Es decir, todos los de arriba juntos, todos los de abajo juntos,
y la línea para uno y el neutro para el otro. Es una conexión bastante fácil, bastante sencilla. Vamos a hacerlo. En el caso pues de este laboratorio, con estos cables es muy práctico hacer este tipo de conexiones. Ahí vamos montando, haciendo jumpers o conexiones unos con otros. Veamos si me alcanzan los cablecitos negros para que todo quede como que visualmente mejor. Sin embargo, recuerden que el hecho de que en el caso de la corriente alterna, si la línea y el neutro están invertidos, no va a haber ningún problema, matemáticamente es igual. Matemáticamente es lo mismo. ¿Okay? Sin embargo, cuando estamos tratando con el código, debemos cumplir, se debe cumplir el código, se debe cumplir el código de colores. Entonces ya lo que es el negro es la línea y lo que es el blanco es el neutro. Entonces, bueno, yo voy a conectar, no importa quién es quién, esto es una práctica. Matemáticamente, línea y neutro, si lo inviertes no pasa nada, es lo mismo. ¿Ok? Todos los negros juntos y vamos a usar un rojito para la parte de arriba. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, ay Dios, estaba encendido. ¿Ok? La línea y el neutro. ¿Ok? ¿Por qué están encendidos? Porque el switch está apagado. Si lo encendemos, entonces ellas son como independientes. Fíjense, si apagamos, ellas son independientes. ¿Okay? Si está todo encendido y yo sencillamente o se daña una bombilla y apagamos, el circuito, el resto del circuito sigue funcionando porque son independientes. Todas las bombillas en este caso van a tener el mismo voltaje en la entrada. Ley de Kirchhoff para el voltaje en paralelo, el voltaje es el mismo. El voltaje se mantiene en todas las bombillas en un circuito paralelo. Vamos a comprobarlo. Vamos a poner la pinza en voltaje y vamos a medir entonces el voltaje en cada una de las bombillas. Es lo mismo que hicimos para el circuito serie y veamos que dice 112.7 voltios. Vámonos a la segunda bombilla. Debería tener lo mismo, 112.7 o 112.8 voltios. 112 voltios y 112 voltios. Es decir, el voltaje es el mismo en paralelo, el mismo de la entrada que tenemos aquí. Excelente. Se comprueba entonces que el voltaje en paralelo es el mismo y por eso ellas brillan muy bien. ¿Qué vamos a medir ahora en este circuito en paralelo? La corriente. Los cables un segundo. Entonces, para medir la corriente ya sabemos que las corrientes son bajitas. En nuestro caso vamos a seleccionar la opción más baja, 4 amperios para la corriente alterna, y vamos entonces a medir la corriente en cada una de las bombillas y vamos a demostrar la ley de Kirchhoff. Medimos la corriente en el primer elemento, primera bombilla, y dice 0.3 amperios. 0.3 amperios sería 310 miliamperes. 0.3, vamos a ir sumando, 0.3 y por aquí tenemos 0.29, casi 0.3 también, 0.28. Por aquí tenemos 0.28 también y por aquí tenemos 0.28, 0.27, 0.28, es decir, tenemos casi 0.3 por 4 y eso era de esperarse. ¿Por qué? Porque todas las bombillas son iguales, de hecho cada una dice que son 40 vatios, cada una de esas bombillas dice 40 vatios. Entonces, si sumamos todo esto me va a dar aproximadamente 1.2 amperios, 0.3 más 0.3 más 0.3 más 0.3, ¿verdad? Me va a dar la corriente total, que en nuestro caso aquí lo tenemos 1.15, 1.2 amperios. ¿Ok? 1.15, 1.12 amperios. Es decir, si sumamos las corrientes individuales, que eran 0.3, 0.28 cada una, me va a dar la corriente total, que en nuestro caso es 1 amperio, más de 1 amperio, 1.1, 1.2 amperios.
Por supuesto, vamos a tener en la corriente total, que es esta misma, si medimos la corriente aquí va a ser esta misma, que es la misma corriente total. La corriente total va a ser la corriente que vayan pidiendo los elementos. ¿Okay? Aquí tenemos 1.19, 1.15, pero si yo apago una bombilla, ya el requerimiento no va a ser 1 amperio. ¿Por qué? Porque estoy apagando una bombilla. Es decir, tenemos que restarle a ese 1.12, 1.19 el consumo de esta corriente porque la apagué. Ahora me da 0.87. Vamos a apagar otra bombilla y ahora el consumo es menor porque apagamos la bombilla, va a ser 0.58. Si apagamos la tercera bombilla, solo me va a quedar el consumo en corriente de una bombilla, que en nuestro caso fue 0.28, que fue lo que medimos inicialmente en la última bombilla. Y viceversa, si vamos a ir encendiendo, la corriente total va a ir incrementándose, ¿okay? A 0.8, a 1.12, 1.2, y de hecho si seguimos encendiendo elementos o componentes o artefactos, la corriente total va a ir aumentando. Por eso cuando estamos seleccionando cables en un diseño, el cable debe seleccionarse, o su ampacidad debe ir seleccionarse para la corriente que va a pasar a través de él. Y si es un cable principal, si es un feeder, tienes que tener en cuenta cuánto es la corriente máxima que puede pasar ahí para que puedas seleccionar el cable y no genere calentamiento en ese cable que está ahí. Entonces, recuerden que la corriente total o el cable principal va a llevar la corriente de todas las posibles conexiones que vayas a tener. Entonces, hay que tener en cuenta que la corriente total es la que vas a usar en el caso del cable principal. Entonces, si sigues encendiendo, enciendes, esa corriente total va a ir aumentando. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que me diga el breaker. Si el breaker es de 15 amperios, pues hasta 15 amperios. Cuando pidas 16 amperios, se apaga el breaker, se dispara el breaker y ya no hay corriente para nada. ¿Ok? Eso es lo que conocemos como un overload o una sobrecarga. Cada vez que encendemos, la corriente va a ir aumentando. ¿Hasta cuándo? Hasta lo que diga el breaker. 15 amperios, 20 amperios, 30 amperios, depende de lo que sea el breaker. Bueno, ese entonces es el resumen del circuito en paralelo. Las bombillas son independientes, el voltaje es el mismo para todas y es muy útil conectarlas de esta manera. En nuestro caso, las bombillas son de 40 vatios, ¿ok? Era de esperarse, si ustedes no tienen idea en el momento de cuánta corriente va a pasar por ahí, saquen la cuenta, ¿ok? La potencia que tienen estas bombillas es 40 vatios y el voltaje de operación lo vas a tener, lo que te da la red, 120, 115 voltios, y ahí tienes un estimado de la corriente que vas a tener en ese circuito. Si son 4 bombillas, la potencia se suma, sería 40 por 4, o sea, 4 bombillas de 40 vatios. Por supuesto, si las bombillas son diferentes, en el caso del circuito en serie, va a cambiar el voltaje, la repartición del voltaje. Si las bombillas son diferentes en un circuito en paralelo, lo que va a cambiar va a ser la repartición de corriente. Por unos va a pasar más corriente que por otras, y es por supuesto entendible porque es ley de Ohm, va a depender de la resistencia de cada una de las bombillas. Eso es lo que haría la diferencia. Si conectamos bombillas diferentes, la corriente que va a circular por cada una de ellas va a ser diferente. En paralelo, el voltaje es el mismo.